hoy en día sobre el COVID-19, o sea, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus asociado a SARS, son datos que vienen de pacientes hospitalizados y prácticamente todos con neumonía, que desarrollan luego un shock séptico o pueden desarrollar una neumonía grave, etc. Periodo de incubación, estamos alrededor de los 4 días, hay casos de 2, de 7 días, hay casos incluso hasta 10 días. Y fijaros en la fiebre, sí que es cierto que la fiebre es muy frecuente, según la casuística se está hablando de entre 77 y 89%, pero fijaros que en un estudio observacional de los chinos, que llevaban 800 y pico pacientes, me parece, en el momento de llegada al hospital de admisión, menos de la mitad tenían fiebre. Y de estos, o sea, de estos pacientes, casi una cantidad igual, o sea, al final el 89% global, desarrollan la fiebre durante el ingreso hospitalario. La tos también es muy frecuente, lo sabéis todos, una tos seca habitualmente, artromialgias, fatiga, la disnea, y hay síntomas menos comunes, dolor de garganta, dolor de cabeza, expectoración, bronquitis, clásicas alteraciones del olfato y del gusto, que parecen asociarse a este virus. Y luego no olvidemos que hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que empiezan con diarreas y náuseas. Vómitos no son muy frecuentes, pero diarreas sí, por ejemplo. Y en muchos casos, estos son pródromos al síndrome respiratorio. En nuestro hospital, creo que Javi lo puede confirmar, ha habido casos de pacientes que han entrado con la sintomatología tipo gastroenteritis y que luego ha resultado ser un coronavirus. O sea, que cuidado. Hay varios casos. Varios casos. La evolución de la fiebre, evidentemente no tenemos muchos datos, pero que sí que sabemos que incluso en personas sanas y sin comorbilidades puede ser una fiebre prolongada, una fiebre intermitente, y que luego también nos confirmará Javi, la fiebre prolongada se asocia bastante a una mala evolución o a complicaciones, digamos. Sí que es cierto que también hay muchos casos asintomáticos, hay muchos casos subclínicos. Aquí he puesto importante los vectores, ¿por qué? Porque la gente joven, niños y adultos jóvenes pueden ser totalmente asintomáticos, cursar una congestión de vías altas, y estos son los que están transmitiendo ahora la enfermedad a nivel comunitario. Por tanto, me imagino que ya lo sabéis, pero el criterio epidemiológico de viaje a zona de riesgo ya no existe, evidentemente, porque estamos en fase de transmisión comunitaria. Perdona, John. La edad, bueno, es un factor importante un factor de riesgo, digamos, para enfermedad grave. Fijaros, la mortalidad entre los 60 y los 69 años de edad del 3,6%, pero va subiendo 8% entre 70 y 79, cuando hay más de 80 años de edad, 14,8%. Si no me equivoco, por debajo de los 40, la mortalidad está alrededor del 0,1%. Muy importante es la comorbilidad, esto lo tendremos en cuenta, de hecho está puesto en nuestro protocolo para decidir un poco, entre comillas, la agresividad del tratamiento. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, la hipertensión, enfermedad respiratoria crónica, sobre todo de POC, y tumores. Fijaros que en ausencia de comorbilidad, independientemente de la edad, la mortalidad global es del 0,9%. Ahora, el dato de los privados es importante porque estáis escuchando en diferentes países datos de mortalidad muy distintos. Pero claro, no sabemos realmente cuál es el valor de ciertas estadísticas, como cuántas pruebas se están haciendo, si se están detectando pacientes asintomáticos o no o poco sintomáticos. Bueno, esto probablemente explica gran parte de las diferencias entre un país y otro. Importante, la mitad de los pacientes que desarrollan una insuficiencia respiratoria aguda, en shock séptico, en fallo multiorgánico, fallecen. Y por suerte tenemos poca información sobre la enfermedad en edad pediátrica, que realmente parece una enfermedad banal. ¿Qué sabemos sobre la evolución? Estos pacientes, o sea, la evolución es extremadamente variable. Hay un potencial de deterioro clínico en la segunda semana, luego Javi nos explicará más cosas sobre esto, pero sí pacientes que llevan ahí que no acaban de mejorar y que a partir del día 8 o día 9 pueden sí empeorar, deteriorarse significativamente.
fijaros que casi la mitad de los pacientes con neumonía por COVID-19 pueden desarrollar la disnea 8 días, una media de 8 días después del debut de los síntomas. Y como veis, en general, el tiempo medio desde el debut sintomático hasta el ingreso hospitalario con neumonía es de 9 días. O sea, estamos hablando de una evolución larga. El síndrome de estrés respiratorio agudo se desarrolla en el 17-29% de los pacientes ingresados, y aquí también la media de tiempo entre el debut de los síntomas y el distrés respiratorio es de 8 días. Y un 10% de estos pacientes tienen coinfecciones, que pueden ser incluso infecciones por otros virus, como el virus de la gripe, o sobreinfecciones bacterianas. El 20-30% de los pacientes ingresados requiere soporte ventilatorio. En la UCI encontraremos pacientes mayores, como veis la diferencia entre 65 años, la media de lo que ingresa en la UCI, y 51 lo que no ingresan en la UCI, y con más comorbilidades. En UCI, ¿qué se está haciendo? Oxígeno. Esto, como veis, esto no deja de ser una lista de que hay que enrolarse, ¿vale? Y esto es un cambio de paradigma. Esto, lo que estamos viviendo en planta, es medicina de batalla, ¿vale? Hay que olvidarse de los paradigmas anteriores, y esto es una situación que es desbordante y en la cual al final hay que simplificar de la manera más simple. El enemigo no lo conocemos, pero más o menos es un cuadro viral en el cual, por eso cuando pone el time course, y entre el estadio 2 y el 3, esta raya, si supiéramos qué factores predictores sería facilísimo, pero esto parece ser que es idiosincrásico o no sabemos por qué, y hay pacientes que acaban con la fase viral con todos los síntomas y no hacen la respuesta inflamatoria y van bien, y estos van bien, y otros hacen la respuesta inflamatoria sistémica, pulmonar y sistémica y van mal. Entonces nosotros, la verdad es que yo creo que hay un exceso de información, que si en Francia han encontrado, que si en no sé dónde, ningún tratamiento, si hubiera un tratamiento efectivo no estaríamos en la situación en la que estamos, por lo tanto ningún tratamiento ha sido capaz de modificar o se ha demostrado, pero evidentemente vamos adaptando los tratamientos. Luego hablaremos un momento de lo del protocolo de tratamiento para intentarlo simplificar. ¿Qué objetivos fundamentales en el tratamiento en planta? Aquí hay 3 líneas, está urgencias, más o menos, urgencias, planta, ya vemos la de medicina, y después está la UCI. Tenemos estas 3 líneas de barreras contra la organización. La primera línea de urgencias es discriminar grave o no grave. En planta sería el seguimiento para saber qué pacientes pueden ir a este síndrome inflamatorio y cuáles luego se pueden ir de alta. Y la UCI en los pacientes que vayan mal. Bueno, pues yo evidentemente hablo sobre todo de la segunda línea, que sería la línea de planta, y nuestros principales objetivos son 2. Uno, evitar el fuego amigo, es decir, que no toda fiebre es COVID, ¿vale? Hemos tenido casos de una colangitis, hemos tenido casos, es decir, cómo podemos discriminar al paciente que viene con fiebre, pero que además, o la coinfección, es decir, o neumonías bacterianas, o la coinfección entre Legionella y COVID, es decir, no perdamos en el sello de que todos son COVID. Epidemiológicamente ahora todo el mundo es COVID en el hospital, mientras no se demuestra lo contrario, toda fiebre, pero hay que evitar el fuego amigo. Esto una, y luego para la organización de los pacientes confirmados y sospecha. El paciente sospecha puede no tener un COVID, por lo tanto que no se vaya de aquí con el COVID, ¿vale? Por lo tanto, lo de los aislamientos son 2 grandes mundos. Está el mundo del paciente que ya tiene el COVID, que no le puedes infectar porque ya lo tiene, y el paciente que todavía no lo tiene, no le hagamos daño, y más lo que tenía, además que se vaya con un COVID. Y el segundo trabajo, desde el fuego amigo es muy importante para mí la procalcitonina, ¿vale? La procalcitonina, que es un marcador clásico de sepsis o de infección bacteriana, así como la PCR incluso en el distrés respiratorio final puede subir, la procalcitonina no sube, ¿vale? Entonces, si la procalcitonina en principio no sube, si la procalcitonina sube, hemos de sospechar que hay o una neumonía bacteriana sobreañadida o un cuadro séptico sobreañadido. Es verdad que el COVID, la placa, una de ellas has visto unas cuantas, la placa es de COVID, son los infiltrados intersticiales, suelen ir peor por nuestra experiencia los que son periféricos y llama la atención, y es muy raro los cuadros graves sin cuadro respiratorio. Hemos visto algunos con diarreas, pero graves sin cuadro respiratorio, esto nos ha costado. Y la segunda trabajo, que es por lo que además insisto que esto es un trabajo que es frustrante, es que al final prácticamente el trabajo es identificar gravedad, porque no modificas el curso de la enfermedad, pero has de identificarlo para ver. Por ejemplo, como ejemplo, esta mañana en la planta, en los 14 pacientes que he visto de COVID que ya he visto, he hablado con la enfermera y me ha dicho hay 3 que ya están en decúbito crono desaturando.
pues son los primeros que iba a haber, evidentemente. Una señora está intubada en la UCI, otro señor está sedado, ¿vale? Esto en el fondo, lamentablemente, ha sido parte del trabajo del día, ¿no? Que es decir, identificar gravedad y en los graves tomar la decisión, sea para darle la opción de ganar tiempo a que se cure, independiente prácticamente de los tratamientos, que es intuvándolo, ventilándolo mecánicamente, o aliviándole la disnea, que también es parte de nuestro tratamiento. Es verdad que nosotros, yo de los que me he ido fijando en estos 10 días de experiencia, es verdad que para mí, siempre habla mucho de la linfopenia, las series, lo que hay, a mí me ha llamado mucho la atención que los pacientes que llevan troponinas van mal. ¿No? Esto sí que es una observación. Sí, hay un estudio chino poniendo como punto de corte 28 en la troponina de alta sensibilidad. Fijaros, el 46% de los que la tienen elevada fallece, mientras solo el 1% de los que... Yo realmente por observación, porque hemos estado con Patricia, está haciendo un trabajo encomiable y nos ha estado mirando las entonces, bueno, ¿cómo creo yo que tenemos que actuar? Bueno, esto es parte de mis obsesiones, ¿vale? Que es así se organizaba la Legión Romana. Y delante tiene que haber, ¿no? Que es la tropa auxiliar, después tiene que venir la primera línea, segunda línea y tercera línea. Tercera línea normalmente se reserva a los veteranos. De hecho hay una expresión latina que dice que es que esto ha llegado a los triari, que quiere decir que ha llegado a los últimos, quiere decir la batalla estaba a punto de perderse, pero por suerte no, y tenemos que mantener las líneas. Esto, pues, suena raro, pero es sorprendentemente lo digo yo, que probablemente es la expresión más individualista y que no le gusta trabajar en equipo hasta ahora, que esto es un trabajo en equipo, cual la Legión Romana. Tú vas protegido con el escudo del compañero, si el compañero cae, estás perdido. Porque es invoco, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos de armas defensivas, pues lo que la gente llama EPI, ¿vale? Que es el famoso... ¿De qué nos defendemos nosotros? Porque si nos contagiamos, nos ponemos enfermos, pues caída del frente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues fundamentalmente a los compañeros al lado, a los compañeros detrás, ¿vale? Porque aquí hay que colaborar todo el mundo, es decir, el paciente necesitas de la UCI, necesitas de la enfermera, necesitas del celador, necesitas de rayos que se la juegan, de aquí se necesita todo el mundo. ¿Vale? De herramientas de trabajo, ¿qué tenemos? Tenemos poco, ¿vale? Tenemos el fonendo que ha vuelto, de hecho ya empiezan a caer los fonendos, a mí ya se me ha roto el mío, ¿vale? Porque normalmente los enfundas en un guante para no, de esto, aunque luego lo laves, y de tanto lavarlo y tanto enfundarlo, casi todos los internistas ya tenemos los fonendos sin campana, lo cual quiere decir que esto, y es verdad que tanto el aspecto clínico del paciente, el aspecto global, que es esto que siempre dices, hace mal aspecto, está postrado o no, como si tiene crepitantes o no, esto no deja de ser una neumonía atípica de las del libro, una neumonía viral atípica, que crepita, y que hay una disociación clínico-radiológica del libro, a veces crepitan y luego condensan, y a veces están condensados y no crepitan, y hay una disociación clínico-radiológica total. La combinatoria de la auscultación y la placa es prácticamente lo que estamos nosotros utilizando como guía. El paciente que crepite, pero todavía no desatura, sabes que desaturará. O sea, cuando un paciente no crepitaba y empieza a crepitar, mal, ¿vale? Es decir, la auscultación sigue siendo una de las grandes herramientas. La saturación de oxígeno, siempre esto yo intentaría evitar gasometrías, intentaría evitar analíticas, intentaría evitar placas, ¿vale? Cuanto más se entre y se salga de las habitaciones, más riesgo de contagio. Por lo tanto, si se puede hacer con saturación, mejor que con gasometría. Y la placa de tórax, que es una herramienta fundamental. El TAC se intenta restringir a lo máximo porque no aporta más que lo que ya ves por la auscultación y la placa, teniendo con un problema de que bloqueas el TAC, ¿vale? Armas ofensivas, ¿qué tenemos? Nada, ¿vale? Esto hay que olvidarse, esto es un lío que es una sobreinformación, está todo el mundo con protocolos, ¿no? Es que en el Gregorio Marañón, en el no sé dónde, no sé cuál, se hace lo que se puede, estudian montones los de farmacia, el comité, etc. Y lo que hacemos fundamentalmente en este hospital ahora, no quiere decir que mañana lo cambiemos, lo que hacemos ahora es fundamentalmente poner ceftriaxona y acitromicina, porque en las sospechas, porque esto no deja de ser una neumonía bilateral, la mayoría de las veces, por lo tanto lo tratamos como neumonía bilateral, además así ya damos acitromicina. El Dolquine también lo damos, dosis de carga y después se sigue, y también en neumonías especialmente graves, a momento de ahora estamos dando Caletra, que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento. Pero para facilitar, de esto no os agobiéis, hay plantilla coronavirus, plascas, plantilla y sale cómo va el Dolquine, cómo va el Caletra y cómo va. Por lo tanto, esto está simplificado y esperemos que además lo iremos simplificando mucho más, pero esto no ha de ser el qué le pongo, qué hago, no, es tratamiento sí,
COVID, tratamiento no, ¿vale? Se oirán, ¿no? En no sé dónde nos ponen bajo sospecha, no sé dónde nos ponen en no sé cuántas, ¿vale? Yo de las cosas que he estudiado, una de las cosas que me he dado cuenta es que no hay ningún centro con una mortalidad diferente a los demás. Por lo tanto, ni en Bérgamo han encontrado un tratamiento milagroso, ni en Francia están frenando las mortalidades. Por lo tanto, ninguno de estos tratamientos, de esto es todo con buena intención, pero se hace lo que se puede. ¿Qué es realmente? Es el primer cuadro, que para mí es el más importante. ¿Cómo se salva el paciente si hace un distrés respiratorio? Si ganamos tiempo a que se acabe el efecto inflamatorio. O sea, me pareció muy bueno un artículo simple de La Vanguardia, de un jefe de intensivos, que decía: los pacientes que se salvan salen de la UCI al 11º día, los pacientes a los 28, los que van mal a los 28 van mal. Pues es de ganar esos 11 días, dicho de alguna manera, para que este cuadro pase. Por lo tanto, esto es lo que hacemos. ¿Cómo? Mientras tanto, pues que no se muera, pues con oxigenoterapia, lo que necesite. Se ha visto, y esto es espectacular, que el decúbito prono cambia. O sea, los pacientes aguantan mucho mejor el decúbito prono, incluso en lateral, que boca arriba. Lo de evitar las nebulizaciones, ayer o el viernes, ya no sé qué día, está igual. Un día de estos hubo un problema con un paciente, que es lo que hablo del fuego amigo. Paciente asmático grave, que el año pasado, en esta época, ya hizo una crisis asmática grave y que viene ahora con una agudización de asma. Claro, sospecha COVID, bueno, o asma. El paciente, insisto, esto fue un suplicio el viernes, porque nadie le quería poner nebulizaciones. Porque claro, las nebulizaciones nos contaminan y igual nos movemos todos. Bueno, el paciente está en la UCI. El paciente está en la UCI y una de las cosas es que se retrasó el uso de las nebulizaciones. Que no digo que esté en la UCI por esto, pero se retrasó el uso de las nebulizaciones. Pero todo muy bien. En el COVID no es que haya que evitar las nebulizaciones, es que el COVID, si ponemos una nebulización, creamos más aerosol y por lo tanto es más contagioso. Por lo tanto, esto es una cuestión de uso. Si hiciera falta poner nebulizaciones, se pone a menos flujo de lo habitual para crear menos nebulización, se pone, la enfermera debe salir corriendo, dejar que se acabe la nebulización un buen rato para que las gotas caigan y entrar, como dicho de alguna manera, pues si hiciera falta hasta con traje de buzo, digamos la protección extrema. Pero no es que con nebulizaciones el COVID vaya a peor el paciente, es que nos da miedo, ¿vale? Pero esto hay que ir con cuidado. Y evidentemente la ventilación mecánica, ¿vale? De la oxigenoterapia, ¿vale? Así a grosso modo, ¿vale? A grosso modo, pues lo de siempre. Si el paciente satura bien, y hay que recordar que los pacientes sanos tienen que saturar bien, o sea, no tienen que estar por encima del 95, si desaturan, ya está diciendo que hay problema de intercambio alveolar arterial. Por lo tanto, hay que poner oxígeno, que se empieza a gafas más a 2, si no a 3, si no empezamos con el 20 más, de 31, 35, si no con la Monaghan a 100%. Decúbito prono, y si un paciente con todo esto sigue en insuficiencia ventilatoria, estos son los que están yendo mal. Por lo tanto, esto es el paciente que va requiriendo oxígeno en esta escalada, es que va a ir a la UCI, va a ir mal, o que estamos ganando tiempo y con el paso de los días puede mejorar espontáneamente, ¿vale? Esto le estamos dando la opción, ¿vale? Entonces, tenemos en planta hay unos cuantos pacientes con oxígeno a Monaghan, con reservorio al 100%, que han aguantado todo el fin de semana sin entrar en la UCI, y algunos van bien y otros no tanto, pero aguantan. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto, ¿no? ¿Con quién nos enfrentamos? Nos enfrentamos con una enfermedad de la cual no tenemos ni idea, en la cual el curso es imprevisible. Se habla mucho de esto del octavo al 12º día, del inicio de la fiebre, pero también nosotros nos hemos encontrado, y también está descrito, que es muy curioso, que es que, no puedo explicar por qué, que muchos se deterioran entre el 4º y el 7º día de ingreso. No sé por qué. Por lo tanto, lo de las altas precoces, necesitamos camas, con este yo no lo haría. ¿Sabes? Es decir, paciente que está muy bien, se ha quedado sin fiebre, pero que tenía una neumonía por COVID, dejarlo 2 días más. No arriesguemos, porque estos son los que vuelven a hacer un rebrote. Hemos visto algún paso en el cual este hiato entre la fase 1 y la fase 2 hay como si hubiera una luna de miel, un día que pueden estar relativamente bien, que si ahí tienes la mala suerte de darles el alta, ese paciente le está retrasando la identificación de la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, de hecho, Javi, parece que esto está pasando también con los casos leves, que van haciendo fiebre, síntomas, luego parece que mejoran unos días y luego vuelven a tener fiebre a la semana siguiente, o sea que... Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Vale? Para mí personalmente, pues para mí creo que en parte de todos mis compañeros, lo que más nos ha pillado es que nos ha pillado contrapié, ¿vale? Es decir, aquí el problema es un problema más, porque es un problema más, llámalo, de toma de decisiones. O
sea, pacientes, a mí me lo explicó perfectamente un señor, me dijo, doctor, me han salvado ustedes 2 veces, me han cambiado la válvula aórtica en enero y al tenerme tantos días en la UCI yo soy de Igualada. Dice, igual me hubiera contaminado y ahora me hubieran limitado por un virus. Digo, pues tiene usted razón. Pues el mismo señor que hace un mes le indicábamos un recambio valvular, ahora le decimos que tiene más de 80 años y que su pronóstico es muy malo y que no hay más. ¿Eh? Hay otro problema que es importante, que es el hecho de que están solos. Esto duele. Están solos, van mal, aislados, la familia lejos, la angustia, no se puede evitar empatizar, evidentemente, y es una enfermedad que no controlamos, no tenemos un tratamiento efectivo, no sabemos el curso y esto es frustrante. Entonces esa frustración más la presión de los pacientes que van mal es una enfermedad que en mi opinión es muy dura como médico y que para ello se necesita tener un cierto tiempo. ¿Vale? Es volver a los principios básicos de la medicina. ¿Es el valor del crepitante? Pues sí, porque la placa la pides y la hacen cuando pueden, pero el crepitante lo oyes ahora y de aquí a un rato. Por lo tanto, el valor de la semiología vuelve a tenerlo. Necesitamos organizar lo mejor posible el material de protección. Si nos quedamos sin, pues no podremos trabajar. ¿Vale? Por lo tanto, no, es que yo me pongo 2 mascarillas porque tengo mucho miedo. Bueno, pues no, porque se la está quitando un compañero que igual la necesita. ¿Vale? La segunda, la organización, ¿vale? Es aquí, evidentemente, lo que he dicho, esto es una cuestión, esto es medicina militar. Por lo tanto, con la enfermera tienes que organizarte los horarios, todo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he hecho en la planta, la que llevo ahora, es decirle, mira, por la mañana identificamos cuál está peor. Tratamiento, simplificarlo para que entréis lo menos posible, porque el trabajo de solo de cambiar es un follón. Por lo tanto, los tratamientos lo más simple posible. Si ahora, con todo el respeto, tiene el ácido úrico un poco alto, es la vida, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un síndrome gravísimo, los cuales en los pacientes ingresados está yendo mucho peor de lo posible, de lo que esperábamos. Por lo tanto, el simplificar el tratamiento ayuda a todos, porque evitar el trabajo de la enfermera nos permite que nos pueda ayudar cuando haya un paciente grave. Sin embargo, otra de las cosas que hago a veces es al revés, es a los pacientes que identifico como graves, hago algún sistema para que se le entre a ver, porque los pacientes están solos. El paciente, hoy por ejemplo la señora que hemos bajado a la UCI estaba boca abajo, en prono, y ya no podía ni llamar al timbre, porque estaba ya claudicando respiratoriamente. Pues a estos pacientes hay que entrarlos a ver más veces. Por lo tanto, se puede decir, pues por ejemplo, yo a estos me gusta ponerles incluso algún tratamiento para que así, paracetamol, cada 8 horas y con horario para que entren y que se le vaya echando un ojito, ¿no? Se necesita mucho compañerismo y se agradecería un donativo a mi cuenta, ¿no? ¿Qué necesitamos para el temple? Pues lo que os he dicho, ¿no? Es la otra. Estamos todos sobreinformados. ¿A quién nos ha llegado al WhatsApp 100 millones de vídeos, de informaciones, de esto se puede hacer así, se puede hacer así? Cuando al final, insisto, es caletra sí, caletra no. No hemos visto unas grandes diferencias. El dolquine, acitromicina, fantástico. Nosotros, como siempre, hemos puesto ceftriaxona, acitromicina y dolquine, y no tengo la sensación que nuestros pacientes, el 75% se hayan curado al 4.º día. Tenemos pacientes la UCI llena y tenemos pacientes que van mal. ¿Vale? Entonces, esto es frustrante, todo el mundo intentamos, pero se hace lo que se puede, ¿vale? Y insisto, el tratamiento lo vamos consensuando, y si ahora en vez de caletra se decide rendir o no sé cuántos, pues se conseguirá y se pondrá en el protocolo y se hará fácil con el PAC y así no hay que matarse la cabeza. ¿Vale? Así a grosso modo, ¿cómo nos hemos de organizar? Pues lo que he dicho, aquí son 2 grandes mundos en el mundo del COVID. Caso sospechoso, caso posible, caso confirmado. Lo que hacemos es ir monitorizando la gravedad y dejar pasar la evolución del tiempo. En el fondo siempre es ir valorando continuamente si el paciente va mal y es previsible a la UCI, mejor tenerlo hablado de antemano, ¿vale? Es decir, ir preveyendo las situaciones para que los recursos se utilizan en los pacientes que más beneficio den a ellos, ¿vale? Y hacemos esto, lo que he explicado antes, ¿eh? Los pacientes con sospecha de COVID, lo que hacemos es cambiar el material, y en los pacientes que son COVID solamente hacemos el cambio de los guantes, lavado de manos y el delantal, ¿vale? También cambiamos el delantal.